Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todas, buenas tardes para todos, bienvenidos hoy una vez más a este Caminando Juntos, junto con mi hermano maestro Henry Hernández, y hoy nos visita el maestro José Vicente Mandé, el venezolano, viviendo ya en España hace un tiempo, y hoy nos va a compartir un poco de su vivencia. Bienvenido, maestro, gracias por estar acá y aceptar, antes que nada, la invitación. Muchas gracias. No me llames maestro, soy estudiante, practicante, pero bueno, Buenísimo. compartimos y divulgamos esto, ¿no? Y muchas gracias por la invitación y por, bueno, ya los previos que hemos hablado un poquito, por la simpatía, la bienvenida y por el trabajo que haces. Gracias. Bienvenido, paisano, ¿cómo estás? Muy bien, Henry. Dígame, Contento mira de eso, conocerlos. tú estás ahorita en Barcelona, yo estoy en Buenos Aires, Cabo, que es argentino, está en Dalmine, Italia, y eso es Ah, la vida, la vuelta que nos da la vida. Y sí. hablando de eso, ¿cómo es eso que llegó un venezolano a Barcelona y hace cuánto tiempo? Pues en el 2000, básicamente, y vine por motivos de trabajo, estudios. Yo trabajaba de matemática, yo era profesor en la Universidad Simón Bolívar y me dediqué a la matemática un buen tiempo y esa es la razón por la que vine a Barcelona. Pues luego, como dices, la vida da muchas vueltas. Y terminé en Barcelona, lo que fue una cosa provisional, lo que fue un plan provisional se volvió una cosa estable y me quedé aquí. Y ¿Qué tal? actualmente das ¿Sabes? clases de matemática. ¿Sigues No, dando en la universidad? actualmente no estoy dando clases de matemáticas, me dedico bastante más al curso y a cosillas por mi cuenta y algo de informática también. Bien. Mira como tú dices las cosas, porque tengo un amigo matemático, Juan Carlos Schwarz, un apellido alemán, austríaco bien complicado, pero para mí es Juan Carlos de la Miel, porque es un matemático, en este caso de la ULA, que agarró y se retiró de la vida y se fue a las montañas al páramo en Mérida y Ok, se dedicó a la apicultura. Entonces digo, ok. mira la vuelta que da la matemática, ¿no? Pues Yo soy sí, biólogo de la central y digo ok. eso porque tenemos en común eso de haber estudiado ciencia pura. Y me acuerdo que mi vieja, mi mamá era analfabeta, campesina, y me dijo, pero muy clara, entonces me dijo, hijo, ¿qué pasa si hay un paro nacional de eso que usted quiere estudiar? Nada, mamá. Ah, bueno, es para que sepa lo que va a estudiar. Sí, Anda haciendo tus cuentas hablando de matemáticas. sí. Yo quería comenzar un poco la charla acercándole a las chicas que nos ven, la mayoría son mujeres, y la mayoría nos está ocurriendo que la gente que se acerca no tiene el curso, o recién lo empieza a leer y no le resulta quizás a veces tan amigable o no, esto es una cosa enorme, ¿qué hago con esto? Ujú. Entonces, que nos contaras desde tu camino, no cómo llegó el curso a tu vida, sino más bien desde qué momento uno empieza a decir, este es mi libro, ¿sabes qué? Esta es la voz que yo estaba esperando. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Dice el curso que uno cuando se acerca al curso no necesariamente tiene que ser así, pero que hay veces que uno llega bastante desvencijado, decimos en Argentina, bastante medio roto, ¿no? Entonces, Ok. ¿cómo estaba José? ¿Cómo estaba Vicente? ¿Cómo estabas vos en ese momento? ¿Y qué era lo que te pasaba en ese momento para decir, la verdad necesito algo que me salve de esto porque no va? Sí. Eso en momentos puntuales, ¿no? Luego cuando lo piensas, no es que llegue en un momento puntual, te hablo ya de mi experiencia. Eh, Mi vida entera fue como que de alguna manera una preparación para que ese mensaje tuviera algún sentido para mí. Obviamente el punto en el que tú crees que, este punto es el cual en el que llegó mi libro, es una historia, pero luego empiezas a ver que no llega ese libro para arreglar tus problemas, sino toda tu vida, tus problemas son una escuela para poder entender mejor el mensaje que hay en el curso, que es un mensaje de liberación de culpa y sufrimiento. Es bastante más profundo. Pero al principio, como respondiendo a la pregunta, todos quizás tenemos ese punto en que lo identificamos. Ya yo había comprado el libro y tenía como 5 años en mi biblioteca de esos típicos, ¿no? Que lo compras y no puedes pasar de las primeras 2 páginas porque el texto al comienzo, algunos, se nos hace muy abstracto.
Pero ya yo tenía ese libro en la biblioteca y estaba pasando por situaciones personales muy duras, muy difíciles. Y, y se me ocurrió, ¿no? Más que una oración, fue una protesta. Y decirle a Dios, yo todavía no había entrado en el curso, pero de educación pues judio-cristiana, mis padres católicos y todo esto, pues yo tenía esta manera digo, bueno, si me vas a dar algo de alguna vez, ¿no? Dame los ojos de Jesús, le decía yo. ¿Qué podía ver Jesús? Que cuando lo estaban clavando en la cruz todavía tenía gestos amables y decía, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Entonces, alguien con ese nivel de claridad es prácticamente invulnerable. Y yo decía, bueno, todo lo que alrededor de mi vida es un fracaso. Si en realidad voy a pedir algo que valga la pena, pues que sea eso. Y es muy gracioso porque ese libro tenía ya, como te digo, 5 años esperándome y en el libro se habla de la visión de Cristo, de otra manera de ver las cosas. Y ahí estaban los ojos de Jesús como diciendo, no, no nos hemos escondido, abre tú los tuyos. O sea que Aquí estamos. cuando llegaste a la elección, nosotros seguimos el calendario 1 de enero, primera elección. Cuando llegaste a las elecciones que estamos pasando nosotros ahora, que es por las 70 y pico, dijiste, bueno, hasta acá llego con la visión, digo, por fin veo algo. Ya, sí, es como un poco, tardas algo de tiempo, ¿no? Yo sobre todo para la gente que esté esperando o que está empezando, que no se desanimen porque están entrando en un camino que va a llevar su tiempo en madurar, en practicar, en asimilar. No existe nada en esta vida que sea de resultado inmediato y menos la espiritualidad que te brinda un curso de milagros. No es una espiritualidad fast food, por decirlo de alguna manera, ¿no? Instantánea. Entonces, un poquito de paciencia. Esa nueva manera de ver las cosas requiere que vayas entendiendo lo importante que es que tú te hagas a un lado. Tú no tienes, para poner la analogía, tú no tienes que poner el sol detrás de las nubes. Tú sencillamente empiezas a permitir que las nubes se quiten y te das cuenta que el sol ya estaba ahí. Por eso es que el curso dice, no nos vamos a enfocar en el amor, no nos vamos a enfocar en las cosas grandiosas, a pesar de que el curso dice muchas. Vamos a enfocarnos en los obstáculos que hacen que no te des cuenta de de toda la grandeza del Hijo de Dios que ya tú tienes. Entonces es un curso para aprender a mirar lo feo. No nos gusta, necesitamos un cierto entrenamiento mental, necesitamos paciencia, amabilidad y práctica, práctica, práctica. Y entonces poco a poco, por luego lo digo, porque cuando estamos empezando tenemos muchas ideas. Por ejemplo, cuando termine las lecciones ya voy a estar iluminado. O cuando haga tal cosa no me voy a enfadar más, porque ya acabo de leer que la ira no tiene justificación. Pero Jesús no te está diciendo que no te enfades. Te está diciendo que tu trabajo de perdón tiene que ver con tus intentos de justificar la ira. Y empieza uno a entender las sutilezas del trabajo del curso y dice, pues sí, necesito entonces un cambio de mentalidad. Más me vale que esté equivocado acerca de todo lo que percibo. José Y eso Vicente, yo, dime. una pregunta que tengo aquí, te estoy oyendo aquí esto, y mira con lo que me viene a mi mente y a mi corazón conectar. Estando yo como te comentaba que tú comentabas que eres matemático, yo soy biólogo, Facultad de Ciencias, tú en la Bolívar, yo en la Central, digo eso, que son como que caminos que coinciden a su manera. Y digo eso porque, viste que salió la película del matemático este hindú, tú como matemático a lo mejor si lo Sí, recuerdas. Ramana Juhan. Ajá. Entonces, ¿te acuerdas en aquellos que no sé qué edad tienes tú? Yo tengo 60 y eh, salía aquel libro que era la portada verde, que era la historia de grandes matemáticos. Y ahí aparecía me acuerdo que yo ese libro lo tuve en su momento en la facultad y lo leí con avidez. Y me trajo mucho siempre la historia de este hindú. ¿Y por qué lo menciono ahorita? Porque en la película que lo hizo más famoso todavía, primero fue famoso entre los matemáticos, entre los científicos. Después con la película se hizo famoso al público en general. Y él decía, él le preguntaban, oye, pero ¿cómo tú haces para dilucidar eh, lo que está allí en ese lenguaje matemático? Porque algo que yo aprendí desde esa pasantía por la ciencia es que la matemática es un lenguaje que sirve para expresar cómo funciona el universo. Entonces yo digo ahorita, oye, no estamos hablando con José Vicente el churrero, estamos hablando con José Vicente que tiene una mente súper cuadrada en este mundo, que vino desde el área donde la ciencia es más abstracta.
O sea, cómo expresar lo que observamos en un lenguaje matemático que haga que algo sea predecible. Y yo digo, oye, esto para José Vicente debe haber sido un reto inicialmente, pero ahora que ya ha digerido el curso, nos puede dar muchas luces con respecto a un abordaje eh, sistemático más y un camino que se sirva para el diario. No sé si me estoy explicando con la reflexión. Yo quiero saber cómo hizo José Vicente, aquel hombre matemático que está metido aquí, números para bajar aquí y después aquí. ¿Me expliqué? Sí, creo que entiendo. Bueno, voy a contestar lo que creo que entendí. A ver, ya me dirás tú si me equivoco. Fíjate que fue al revés, porque yo inclusive mucho tiempo antes de que yo pensara entrar en la universidad y estudiar la carrera, yo leía cosas en la Biblia y en los evangelios. Jesús de alguna manera resonaba en mi corazón como el maestro, no como la gran autoridad que el catolicismo te quiere poner, sino como el gran maestro de la humanidad. Te estoy hablando que yo no tenía ni 13 años cuando yo me interesaba por leer cosas de esto. Entonces no es como lidia una mente cuadrada con el Claro. corazón, porque fue al revés, ¿no? Dice, ¿cómo un corazón encuentra atractivas estas cosas tan cuadriculadas? Es un poquito al revés. Y resulta que es de utilidad si le das al intelecto su papel y no se excede de él. Porque la pretensión, por ejemplo, es una idea que está muy extendida, que lo pones como ejemplo, de que la matemática es el lenguaje que pretende explicar el universo, ¿no? Y vamos a... No es verdad que el intelecto pueda abarcar todo, pero el intelecto, una vez que tú sabes cuál es su justa posición, es de ayuda. Fíjate que el curso de milagros, en ese sentido, no sé si conoces la anécdota de una de las cosas que le decían a Helen Schucman, que se quejaban que ese curso era muy intelectual, porque todos estamos acostumbrados que muchas prácticas espirituales son devocionales. Y llegaba un curso de milagros que es sumamente intelectual. Pero Helen no se sintió, ¿cómo se dice? Ni atacada ni nada por eso, sino dijo, bueno, menos mal que al fin hay algo para los intelectuales, porque no puede ser que nos quedemos fuera. Entonces, ¿qué pasa con el curso? El curso te da un mensaje y el mensaje tiene que entenderse de una cierta manera, pero el comprender lo intelectual no quiere decir que de verdad lo has aprendido. Esa es la trampita del intelecto. Ya yo creo que manejo algo porque lo he metido en mi cuadrícula y ahora ya lo sé. El curso no habla de eso, no dice esto no es un curso de especulación filosófica, sino es un curso práctico. Entonces, ¿cómo juntamos las dos cosas? Lo que tú ahora has entendido el mensaje del curso, ahora lo llevas a la práctica y ahora permites que la experiencia transforme tu mentalidad. Es como corroborar, ¿no? Es un poquito una mentalidad científica. Tú que eres biólogo, sabes que uno tiene una hipótesis, te da una cierta intuición, ciertos resultados, pero has de trabajar, has de contrastar y has de tener la honestidad de no parcializarte por lo que tú quisieras que saliera en tu experimento, sino decir, bueno, voy a observar sencillamente a ver qué es verdad. Jesús en el curso, cuando empiezas el libro de ejercicios, dice, no importa si tú te opones vehementemente a estas ideas, si no te gustan, no importa cuáles sean tus reacciones, úsalas. No se requiere nada más, es usándolas como cobrarán sentido para ti y te demostrará que son verdad. Entonces entramos en un camino espiritual que tiene esa peculiaridad, hay que estudiarlo, hay que agarrar un texto, no hay que sentirse mal porque al principio no comprendas el texto. Más bien tendrías que tener la pequeña dosis de buena voluntad de a veces leerlo un poquito como si fuese un poema. Algo en ti se está enterando. Si dejas que el intelecto proteste porque no te enteras, ya estás entrando en controversia. Va a suceder. No te creas mucho lo que dice tu intelecto al principio. Porque no se trata de que entendamos de verdad la metafísica, sino de que entendamos cuál es la práctica. Ahí el intelecto te sirve de ayuda. Y del resto, pues, bueno, tiene uno la disciplina, ¿no? O la buena idea, Jesús te lo dice en el texto, en el capítulo 18, dice,
Tú todavía crees que tu entendimiento es una poderosa contribución a la verdad y que hace ser lo que la verdad es. Y no es verdad. Ya te he dicho que no tienes que comprender nada. Ahí está hablando de la parte de la experiencia que aporta el espíritu. Pero sí que tienes que entender que hay una práctica, que hay una atracción a la culpa, que hay un miedo enorme a la sanación, que esa es la razón de todas tus resistencias, y entonces estás aprendiendo a cooperar para perdonarte por insistir de alguna manera que las cosas pueden ser diferentes de cómo son, de cómo Dios las creó. Y entonces el intelecto ahí en su justa medida pues se vuelve útil, juega un papel muy importante. Siempre hay esa pugna, ¿no? Porque hay una sensación de que tenemos que silenciar la cabeza o silenciar la mente mentales, o de que todo tiene que ser devocional. Y yo lo que encuentro que es una maravilla en el curso de milagros es que Jesús hace una especie de alquimia, ¿no? Oración en una proporción, observación, contemplación en una proporción, intelecto en una proporción y todo que te ayude a tus pequeñas dosis de buena voluntad para que entonces el espíritu sea el que haga los cambios en tu mente. Es como que la receta, ¿no? Dice, si te vas mucho de un lado o de otro, no es que te pierdas, tarde o temprano llegarás por cuenta del propósito por el que estás haciendo tu práctica, pero es un poquito óptimo en ese sentido. El curso en ese sentido es como yo lo siento así. Para mí se volvió la herramienta óptima. Y ahí es donde, por ejemplo, entra un poquito la parte intelectual que decía Henry, ¿no? Decir, bueno, ponerte a sopesar qué es mejor, qué es peor, y el intelecto siempre te hace buenas. No terminas entendiendo el curso gracias a tu intelecto. Lo terminas entendiendo a pesar de tu intelecto. Ahí viene la dosis de humildad, ¿no? Nos hacemos a un lado. No sé si era la pregunta que querías hacerme, Henry. Ya me dirás si hay algo que no te... Por ahí va, porque justamente era eso lo que yo estaba diciendo. ¿Cómo hace uno de bajar, cómo hace alguien de bajar para bajarse de la azotea al corazón, bajarse del discurso al curso? Y por ahí va la respuesta, así que gracias. Gracias. Me quedo con algo que dijiste recién. Para mí no pasa por alto, ¿eh? Lo dijiste y dije, mirá vos qué buena observación. Pues todos leemos el mismo libro, pero poder poner en palabras algo tan simple estuvo buenísimo. Dijiste recién, Jesús va desde un poquitito de cada cosa. Nombraste tres cosas, un poquito de devoción, un poquito de disciplina y esa pequeña dosis de buena voluntad y un poquito de intelectualidad. Incluso va como mutando, ¿no? El curso en las primeras lecciones y ya en las lecciones llegando a la 100, de la 100 a los 200 y después ya pasando de la 220 en adelante, ya empiezan a tomar otra forma. De hecho, si uno ve lecciones de este tiempo, de la 50, la 60, la 70, si uno le quisiera dar un formato como las lecciones de la 300 en adelante, tranquilamente se podría hacer. Voy a decir, mira, yo agarro este párrafo, y te armo la lección, igual que como está armada al final. Porque en el final estás como más preparado para creerte esa solidez que tiene la lección, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿cómo le sugerís a alguien que está empezando a practicar el curso? Vos decís, ténganse paciencia, y bien dijiste esto de practicarlo. Más allá de lo que el libro nos propone, que es clave, ¿no? Decir, bueno, a ver, tómate los 15 minutos, todas las horas, o cada 10 minutos, o un minuto, o una vez a la mañana, una vez a la noche. Digo, eso es el manual de instrucciones que nos da Jesús en cada una de las lecciones. Ahora, ¿cómo lo practicás vos en tu día a día? Porque ese es me pongo la alarma en el celular, hoy que gracias a Dios tenemos un celular súper inteligente que nos pueden hacer sonar el teléfono tantas veces como nosotros querramos. Pero en la práctica, digo, ¿cómo es la aplicación en tu momento, en tu día a día? ¿Cómo llevas a la práctica el ejercicio práctico? No sé si tu pregunta se refiere a alguien que está haciendo el entrenamiento mental o es alguien que ya ha terminado, por ejemplo, el libro de ejercicios. Saben que lo está empezando y Voy a comentar en los dos ámbitos entonces. Por ejemplo, esta idea es de Ken Babnick. Ken Babnick decía, no vas a poder hacer el libro de ejercicios perfectamente. Si ya tuviésemos ese nivel de disposición, no necesitaríamos el curso, ya realmente estaríamos en manos del espíritu. Ya tendríamos un... Entonces, el curso está para los que estamos en el paso previo, para ayudarnos. Para eso estamos entrenando nuestra mente. Entonces, la mejor manera de hacer el libro de ejercicios es empezarte a dar cuenta que no lo estás haciendo bien o no lo quieres hacer bien
y te perdonas por ello. Es decir, vuelves a la lección del día. Vuelves a la lección del día. Es una información muy valiosa si no sucumbes a la culpa, que, por ejemplo, vayas por una lección y resulta que esa lección te pidió que en el día estuvieses pendiente de la idea cada 10 minutos, por ejemplo, como bien dijiste. Y resulta que han pasado 5 horas y te das cuenta que se te había olvidado por completo. Ahí te asalta el pensamiento de que has perdido el día, que deberías hacerlo de nuevo, o que me voy a poner una alarma, por ejemplo. Pero es de mucha utilidad darte cuenta que eso te está leyendo el nivel de resistencia que tienes. Eso saca a tu conciencia la mente dividida. Una parte de mí quiere hacer esto y otra parte de mí no quiere. Sin sucumbir a la culpa, empieza a darte información de tus resistencias. Y en ese momento, si no te juzgas, lo observas y le pides ayuda a Jesús, ahí haces mucho por la sanación de tu mente. Te adhieres de nuevo al ejercicio. La lección 93, por ejemplo, tiene el espíritu de lo que te estoy diciendo. O la 95, perdona, la 95. ¿Qué debemos hacer cuando terminas el libro de ejercicios? Bueno, Jesús te dice en el manual del maestro, ¿cómo pasa el maestro de Dios el día, no? Tú te despiertas o cuando te acuerdas o cuando quieres, ¿no? Ahí ves tu resistencia. Le dedicas un tiempito a Dios. ¿Cuánto? Bueno, no es muy relevante porque a veces puedes estar sentado 1 hora y no lograr nada y sin embargo hay días que tienes mucha disposición y enseguida haces tu trabajo bien, ¿no? El nivel, estar unido a Dios es lo más natural del mundo, ya te dice ella, nunca te has separado de Él. ¿Qué pasa cuando empieza tu trabajo? Es decir, cuando te empieza a resultar incómodo. Te das cuenta y tú amablemente, pues pasas 1 o 2 minutos más. Si la resistencia cede, perfecto, sigues un poquito más. Y si no, y esto es muy importante, es momento de parar. No luches contra ti mismo. Es un camino de extrema amabilidad. Y eso se va entrenando durante 1 año, por ejemplo. Imagínate, tú estás en tus lecciones, un día sí, otro día no, te olvidas de hacerlo en los periodos, toda esta historia. Y entonces vamos a hacer trampa. Fíjate que en el manual del maestro hay una clave, ¿no? Lo que va, el gran pilar es el desarrollo de la confianza. Entonces tú ese momento en el que sientas que has fracasado, puedes elegir confiar en que tu aporte, el espíritu lo utilizará al máximo y te adhieres a la lección. Ese día estás haciendo trampa, entre comillas, porque estás eligiendo confiar. Y luego esa confianza, de verdad te digo que va a estar justificada, vas a ser conscientes de la paz que vendrá, de tu mentalidad un poquito más estable para hacer frente a juicios, a odios, a resentimientos, a resistencias, y te vas a hacer cada vez más consciente de esa capacidad que tienes en la mente de elegir de nuevo. Ahora, José Vicente, una pregunta allí. Porque digo, tú has insistido bastante en la práctica. Y yo digo, oye, aquí José Vicente, si nos está hablando él mismo de esa práctica, quiere decir que José Vicente ha tenido sus vivencias. Ha tenido, a ver si no, porque algo que yo aprendí en el curso, que una de las formas de bajarme de, como digo yo, de la azotea, el discurso al curso, era hablando de la experiencia, la vivencia. Porque yo en algún momento en el 98 comencé en Guayana, en Puerto Ordaz, a dar lecturas del curso, lo llamé así porque iba caminando por una librería y oí una voz en mi mente que dijo, aquí es. Y cuando volteo hacia la librería, veo el curso de Milagro allí, digo, ah, por lo visto como que aquí toca eso. Y digo eso, estoy echándote cuento porque es como compartirnos, tú nos puedes compartir eso que, porque también hay algo importante. En la vida tenemos grandes lecciones que aprender. Y normalmente los grandes maestros son con quienes convivimos, quienes están allí. Ahí vamos a decir, no busques la piedra en el zapato en una montaña en el Himalaya, no, esa la tienes allá al ladito, ¿viste? Entonces, a ver si nos puedes compartir algo de eso, José Vicente, por favor. Sí, bueno, vamos a juntar un poco lo que estábamos comentando en el entrenamiento mental para hablar de experiencias y vivencias. Yo estaba afanado por hacer lo más precisamente posible que se podía las instrucciones y me daba cuenta que se me olvidaba la frase y entonces un día dije, la voy a anotar en un papel y resulta que el papel se me olvidó en casa. Y cuando llego y en ese momento caí en cuenta, ¿no? Es una cosa, no es lo mismo algo
que sepas, que te han dicho, que has leído, teórico, por decirlo de alguna forma, a una pequeña experiencia. Y dije, pero si Jesús es el maestro de este curso, ¿qué hago yo tratando de hacer su trabajo, no? Y entonces le dije a Jesús, fue una oración personal, y decir, oye, necesito, ¿puedo usar malas palabras? Necesito ayuda con tu puto curso. No hay manera de que me acuerde de la frase o que si lo anoto en un papel, el papel no se me olvide. Y lo dejé así, pero fue una conversación o algo que sentí como con un amigo de muchísima confianza, que sentí que le podía decir cualquier cosa. Lo sorprendente fue que ocupé mi cabeza en otra historia, pero al momento no solo me acordé de la frase de la lección, sino de todo el texto que estaba debajo. En ese momento te lo hubiera podido recitar de memoria. Entonces fue una experiencia que se me pararon los pelos, ¿no? Se me pusieron los pelos de punta, porque una cosa es la teoría, ¿no? Bueno, sí, ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo, el maestro interno, pero te digo yo que te va a descolocar cuando te des cuenta que no es una teoría, que el Espíritu Santo es más real de lo que tú te imaginas. Al principio no nos lo creemos y es normal, no hay que tratar de imponerse. Más bien hay que ser honesto, decir, es difícil de creer, ¿no? Que todo sigue siendo tal como Dios lo creó, de que mi hermano, como tú dices, ¿no? Esta piedra en el zapato de al lado es el inocente hijo de... Parece el gran hijo de puta. Y entonces, o yo tengo razón o Dios la tiene. ¿Estoy dispuesto a que Jesús me enseñe un poquito lo equivocado que estoy? En el curso Jesús te dice, no te preguntes cómo ver a tu hermano sin un cuerpo, porque eso es como la gran consecuencia, el gran efecto. Ahí no hay mucho más que hacer. Vamos a la causa. Pregúntate si tu deseo es ver a tu hermano inocente. Incluso nos dice, pregúntamelo a mí. Pero tenemos que ver nuestro deseo sin sucumbir a la culpa, sin rasgarnos las vestiduras. Afortunadamente, y ahí es donde entra el voto de confianza, ¿no? Ni una sola nota del himno celestial se ha perdido. Seguimos siendo tal como Dios me creó. Entonces me puedo dar el lujo de poder ver mi percepción, todo el miedo, todo el odio, y no tratar de jugar al santurrón. Y decirle, no, justo de esto es de lo que se me tiene que salvar. Eso es individualizado. Jesús, por ejemplo, le decía a Helen Schumann en esta sección muy famosa, ¿no? En castellano lo han traducido como no tengo que hacer nada, pero en inglés me gusta más, que es no necesitas hacer nada, porque ya eres santo. No tienes que hacer ajustes para que Dios te acoja. Un poco es el espíritu eso. Y entonces caí en cuenta de una idea que le dio otra vuelta de tuerca más a la práctica, otra experiencia. Desde el ego, desde la culpa, desde el miedo, siempre parece que tenemos que justificar que merecemos algo bueno, ¿cierto? Gánatelo, demuéstralo. Y ahí caí en cuenta que era al revés. Ya somos inocentes, tenemos todo el derecho a que se nos ayude con la locura de la culpa. No te trates de corregir a ti mismo, dice Jesús en el curso. Y eso para mí en experiencia, por ejemplo, para usar las líneas que Henry nos dice, ¿no? Bajar de la azotea, ¿cómo es? Sí, del curso, del discurso, del discurso del discurso digo, al claro, curso. esto es lo que me quiere decir Jesús con que no me tengo que corregir a mí mismo. No me estoy diciendo que a lo mejor no tengo que hacer disciplina por bajar de peso o dejar un hábito de alcoholismo. No se está hablando de comportamiento. Se está hablando de este impulso en la mente de tratar de limpiar la casa antes de invitar al espíritu. Y es su trabajo ayudarme a limpiar, no es mi trabajo que entre y que le muestre lo bien que la puedo limpiar yo. No sé si me logro explicar. Entonces, ahí se vuelve, la relación con tu maestro interno se vuelve todavía más fraternal. Dice, claro, por eso yo necesito un maestro interno. Si, por ejemplo, vamos a la lección 93, ¿no? Dice, la luz, la dicha y la paz moran en ti. Suena bonito, ¿verdad? Vale, perfecto. Pero cuando tú empiezas en esa lección, Jesús te dice, tú no te crees nada de esto. Tú en realidad lo que crees es ser el hogar del mal, del pecado y las tinieblas. Y luego el discurso no se queda ahí, dice. Piensas que la verdad acerca de ti es tan terrible que no la soportarías. Y es difícil hacerte ver que nada de eso tiene fundamento alguno. Entonces, fíjate un poco cómo Jesús te lo está diciendo, ¿no? El curso es el espíritu del curso.
No nos vamos a ocupar de machacarte que tú eres la luz, la dicha y la paz. Vamos a Pero ver por qué no te estás pero dando cómo no voy cuenta. cómo no voy a pensar que soy un gran hijo de la playa Ajá. si agarro y digo, ¿tú sabes a cuántas mujeres yo le he dañado la vida? ¿Y tú sabes qué hice yo bajo el efecto del alcohol? Esto que queda aquí entre nosotros tres nada más. Hmm. Y, y sabes las veces que yo he defraudado a quienes han creído en mí. Yo no merezco perdón. Porque por ahí comenzamos muchas veces. El curso lo comenzamos estando allí. Así es. Entonces, Y entonces, bueno, Jesús te dice en el curso, no es en el tiempo donde no eres culpable. Esto es la representación de que la culpa es verdad. El curso te dice, lo que estás viviendo no es sino una representación de elecciones en la mente, no en el cerebro, no en el intelecto, en la mente. Entonces, aquí no esperes no encontrar excusas para la culpabilidad. Tu trabajo es, bueno, darte cuenta y dejarte ayudar que quizá Jesús tenga razón y la culpabilidad que tú sientes no se gestó de verdad en las historias de tu persona con las personas que dañaste o no dañaste, sino que ahí fue la manera en la que pudo salir a tu conciencia sin que te dieras cuenta que era una elección todavía más profunda. El milagro nos va a ir mostrando dónde está el error, no dónde lo hemos urdido, porque donde lo has urdido es muy cruel, el ego es cruel. ¿Qué pasa con esa persona a la que le hiciste daño, por ejemplo, y tiene 20 años muerto? ¿Cómo reparas eso? Eso es el sistema de pensamiento del ego. Entonces te tiene el resto de tu vida haciendo ajustes para no sentirte mal, pero jamás pone en tela de juicio que eso jamás pudo ocurrir. Para eso hemos fabricado el mundo como una mente. Eso es lo glorioso del curso, que de alguna manera, por decirlo así, presenta a Dios completamente inocente de esta locura. Dice, es tu único amigo, es tu padre, pero no como tú lo quieres meter a él, el creador de la demencia. No, no, es el que realmente hace que tú no tengas en el fondo nada que ver con esto salvo en desvaríos. Y de lo que te tengo que ayudar a curar es de desvaríos. ¿Qué pasa con esta persona a la que le hemos hecho daño? Y esto no es una patente de corso para entonces andar de irresponsables. Pero es que esa persona, estamos jugando un vals del sufrimiento, estamos bailando esa danza macabra entre los dos. En algún momento yo tengo que ser verdugo y el otro tiene que ser víctima, y en otros momentos otros son víctimas y otros son verdugos. Pero ¿con qué fin? Con demostrar la tesis de que el daño es posible, y si el dolor fuera real, Dios no lo es. Aquí estamos representando la negación de Dios, y cuando tú empiezas a entender cuál es el mensaje del curso, dices, wow, no está el curso para arreglar el mundo en los términos en lo que a las personas nos gustaría, por ejemplo. El curso te dice, la única manera de ser feliz en un lugar desdichado es dándote cuenta de que no estás ahí. Esto a mí cuando yo le puse la atención que le puse a esa línea, tuve que respirar, dice. ¿Y cuántas lecciones, ahora que hablamos de la práctica también, para no quedarnos en la teoría, en el discurso, cuántas lecciones Jesús hace en el entrenamiento mental haciéndote ver que has estado buscando la salvación en extraños parajes, como te dice? Relaciones fallidas, intentos de mejora del cuerpo, etcétera, etcétera. Todos sabemos ya, ¿no? Ya tenemos aquí, como dice Henry, una edad, ¿no? Ya sabemos de lo que Jesús nos está hablando. Y es curioso que tampoco puedes, ¿no? Tampoco te puedes desocupar de tu cuerpo de momento. Esta especie de transición para el ego es perfecta. Necesitamos la guía completa del espíritu aquí, porque cualquier pequeño balance o negación o represión. Dice, no, no, José yo tengo que Vicente, empezar a vivir en el mundo sin ser del mundo. Y yo no puedo solo, necesito mi maestro. Al final, yo siento que el entrenamiento mental es para permitirle a Jesús que nos enseñe eso. Perdona, José Henry, que te Vicente, corté. no, más Venía bien de yo, carrerilla. no, te iba a comentar allí. Tú tuviste años locos, esos años de ser rockero, melenudo, que inventaste, porque, o fue siempre tan, como dices, el hijo pródigo, el hijo bien hecho de la familia. Bueno, sabes que es curioso porque hasta el hijo bien hecho, ¿no? ¿Sabes la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que se va el hijo pródigo y se da, y el hijo que se queda en casa al final hasta protesta, dice, oye, ¿por qué tú le has dado a él y yo que me he quedado contigo? Es decir, hasta el hijo que se queda también se va. Él no pudo valorar todo eso. No,
Sueños locos en cierto sentido. Lo que pasa, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo haciendo deporte y entonces en los años en los que la gente era loca, yo estaba muy centrado en la disciplina, en el deporte y todo esto. Pero luego me lesioné, tengo 2 hernias discales, tuve que parar todo lo que... Y para mí esos fueron los años oscuros, ¿Qué porque deporte cuando... hacías? ¿Ah? ¿Qué Hacía, deporte hacías? hacía artes marciales y estaba bastante metido en eso. Y resulta que cuando, imagínate, una persona que ya le tiene que cambiar la vida de tal forma, ¿no? Dices, bueno, ¿qué haces, no? Todos los resentimientos, todas las compensaciones que no puedes hacer con que antes tú tenías tu catarsis, que la sociedad considera que ciertas actividades son buenas, ¿no? Y otras no, pero todo el mundo tiene sus catarsis. Ahora ya no las puedes tener por ahí, pues tienes que sustituir el síntoma, ¿no? Pues sí, claro, lo que no bebí en mis años de deportista, pues lo bebí luego. Y así, ¿no? Y entonces, si hacemos el promedio, pues todos vamos igual. Hasta que también te das cuenta que no va por ahí. Y dices, "Puf, ¿qué va? ¿Qué quiero yo? O sea, esto es lo que yo quiero para mí". Y llega un momento que dices, pues no, no lo quiero. Ahora, tampoco sabes qué quieres, que eso es lo gracioso. El sistema de pensamiento del ego es cruel porque no es capaz de ser constructivo. Él llega al punto de decir, esto no lo quiero más. O sea, tus 80 años, tus años locos los viviste fue a los 40. Sí, bueno, 40, entre 28 y 40 años, más o menos. Sí. ¿Y qué edad tienes, José Vicente? Ahora 54. ¿Qué arte marcial practicabas? Hacía Shorin Kempo y estuve mucho tiempo también metido en Kung Fu y me gustó el Mirá, Aikido. O sea, sí, sí, yo era un fanático de las artes marciales y la matemática. Mi vida transcurría entre esas dos cosas. entre el gimnasio y la facultad. La facultad tenía bastante suerte porque yo no elegí matemática por vocación de verdad. Yo sinceramente elegí matemática porque entre todas las asignaturas que había visto era la que más fácil se me daba y era la que necesitaba estudiar menos para mí. Claro, Y entonces podía dedicarle más tiempo a mi gimnasio. es lo bueno. Y claro, luego me parecía interesante. Las cosas que se hacían en matemática también eran interesantes. Y bueno, mira, era como que el combo perfecto. Pero es que en el sistema de pensamiento del ego no hay nada perfecto. Después, a los 28 años, pues tuve que cambiar la vida de una manera muy drástica, ¿no? De ser deportista, de estar perfecto de toda la historia, a tener hernias discales, a ganar 25 kilos en 3 meses, no poderte mover, dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue como que, bueno, ¿qué es esto, no? Al punto de que, bueno, sí, lo pensé, digamos, mi vida no tiene sentido. O sea, ¿para qué voy a seguir viviendo? A mí no me gusta esto. Fui católico, fui ateo, empecé a leer cosas de maestro zen, de budismo, siempre una especie de protesta. Y luego en el curso Jesús te dice, de una cierta forma, voy a decir la frase, pero Jesús te dice, te entiendo, sé por qué estás pensando así. Es decir, ahí te dice, el, pensamos que el fin de los problemas es con la muerte porque el ego equipara al cuerpo con el ser que Dios creó. Y yo dije, claro, nosotros tenemos esto. Fíjate, en la cultura popular se muere alguien, dice en paz descanse. Pensamos que el fin de sufrimiento viene con la muerte. Esa Y es la Jesús, paz. y Jesús te lo dice en el curso, no señor, viene con el despertar. Muerto el perro, se terminó la rabia. Es verdad, lo que pasa es que el ego nos hace ver el perro que no es. O sea, el perro de verdad es la atracción por la culpa. Y pensamos que el perro es el cuerpo. Y entonces todo lo queremos resolver en términos de la forma. Hay una adoración en la forma a expensas del contenido. Ese es el tema, por ejemplo, de las relaciones especiales, ¿no? Cada vez que una relación especial te tiente a buscar el amor en ritos, recuerda que el amor no es forma, sino contenido. Yo me agarraba esa frase y decía, bueno, esto es como un koan. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? Y entonces empiezas a ver que tú no tienes que entender eso, sino ver cómo tu vida es la justificación del ego. ¿No? Y dices, es verdad, yo me estoy conformando con los ritos. No se trata de que yo entienda el contenido con el dispositivo que he fabricado para no entender contenidos. Este dispositivo no puede llegar tanto. Pero tú no eres el ego, tú no eres ese cuerpo. Tú puedes elegir observar todo eso sin juzgarte. Y entra a la mente, invitas al maestro interno. Dice, ah, vale, aquí estamos hablando más de contenidos que de rituales en la alma. Y algo cambia en tu mente. Hay situaciones, es como tú, voy a regresar al ejemplo que has puesto, Henry. Ahí empiezas a estar agradecido por las piedras en los zapatos.
Porque cuando entendiste, uy, el propósito de esta situación, de esta relación, o de este maestro, como tú llamas, o de ese espejo, es que le llaman de muchas formas. Yo le voy a decir cómo le llama el curso. El propósito de esta relación y de este hermano era secuestrarme en la culpa y en el odio. Ese fue el contenido que le di, ¿no? Le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí, pero como en el fondo todo es neutro, hay un significado mejor. Entonces, gracias porque eso me ha podido dar a conocer la elección en la mente que he querido desterrar para no cambiarla. Ahora soy consciente y ahora no la refuerzo, pues ya la empiezo a cambiar. Y cuando la cambias, ¿qué es lo que dice el curso que sucede? Va sanando tu percepción, es decir, tu interpretación de lo que ves. No necesariamente la forma cambie, ¿no? Esto es un tema que los principiantes a veces nos atascamos, que queremos que todos los milagros tengan efectos observables. No todos lo tienen. Pero Y hablando siempre va de a cambiar tu percepción. Dime, perdona, Henry. y hablando de esos cuerpos y esas formas, en este mundo, en esta vida, te tocó ser papá, tienes hijos, lo No, no tengo. elegiste. No tengo hijos. Yo tampoco, ¿no? Carlos, me va a decir, Carlos, Gabo tiene 4, yo no tengo, tú no tienes, y pues digo que mira no, lo elegimos, nos toca, nos viene, pero a veces es así. Sí, es una escuela, yo por mis compañeros que veo que tienen hijos, es una escuela a tiempo completo. O sea, la relación entre padres e hijos, y yo estoy hablando desde la profunda ignorancia, ¿no? Yo solamente soy el hijo, yo no soy padre, entonces no tengo el segmento completo que podrás tener tú, Gabriel, pero ya veo que las relaciones entre padres e hijos son una escuela de perdón completa, a tiempo completo. Entonces, bueno, nosotros tenemos otras cosas, ¿no, Henry? Porque Ahora digamos, tengo si una de alguna consulta. perdona, sí, dime, Gabriel. ¿Cómo? Porque sin ir al ejemplo que Henry, a Henry no tuvo esa relación en esta vida, en este momento no la vivió, al igual que vos, con un hijo, pero hay un nexo que los une. Henry estuvo trabajando 15 años en una escuela en Venezuela como orientador de 1.200 chicos todos los días. Y vos, por tu camino, fuiste docente. Y digo, uno, al cabo del tiempo con los alumnos, no es el padre del alumno, pero se ve muchas veces. Yo tengo 20 años, además de docente, yo también practiqué artes marciales, 20 años di clase de taekwondo. Okay. Y digo, uno como docente a veces se encuentra conversando con un alumno, como si fuera, yo hoy recuerdo charlas con mis hijos que hoy tienen 17, 15, están en esas edades, de cuando yo tenía 30 y mis alumnos tenían 13, 14, 15, 16, 17, y yo decía, ahora entiendo para qué yo tenía aquellas charlas, ¿no? Digo, las conecté con algo. Digo, y ahora digo, a vos también te ha tocado de algún modo tener esa aula de aprendizaje. Vos decís tú, todos los años 30 alumnos. Sí, pero los 30 alumnos no te calzan igual. Algunos son la piedra del zapato. Algunos son esas relaciones especiales que decís, pero ¿por qué no tengo este chico acá que ¿qué pasó con este muchacho? ¿Por qué me lo estoy encontrando así? ¿Qué me viene a mostrar este hermano? Este en particular, que no los otros 29, este. Digo, te ha tocado vivir esa experiencia, claramente, porque eso de ser docente tiene eso. Digo, ¿cómo fue eso? Por ahí un poco también para ir cerrando la entrevista, porque teníamos unos 45 minutos y estamos sobre el tiempo, pero digo, si nos podrías compartir eso para darle un toque también a, vos dijiste, es una escuela y muchos de los que ven esto son madres o padres, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves a pesar de eso? Bueno, en el momento no te... Si te dieras cuenta, el ego tiene poco que hacer. Pero en el momento no te das cuenta. Pero luego, cuando lo miras a posteriori, tú ves que uno siempre va con una idea previa. Voy a ir al caso de la docencia en matemática. Yo estoy aquí para hacer esto. Están los roles superficiales y ellos están aquí para hacer esto. Y parece ser que ese es el papel y el rol que vinimos a cumplir. Pero en realidad no vinimos a cumplir de fondo ese rol. Eso es una excusa. Es una excusa para el encuentro. Ellos vinieron a enseñarte algo bastante más profundo. Entonces, eso lo ves a posteriori. Como dices, no hay mucho que agregar, pero puedo a lo mejor contar alguno que otro ejemplo concreto, pero es a posteriori cuando uno puede conectar los puntos y decir, claro, esto sirvió para esto. Pero a priori es
todo el agobio y toda la ansiedad del ego, porque eso es que el ego quiere mirar, ¿no? Esto es nuestro miedo mirando a futuro, donde no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Y Jesús tiene la clave mejor de decir, ¿por qué mejor no eliges confiar y eliges ver esto en paz de otra forma? Entonces sí, yo di clases durante 17 años en 3 países distintos, en muchos niveles de universidad, de bachillerato. Al final di muy poco, pero normalmente de universidades de primero a cuarto año di clases. Y me encontraba con gente que realmente o estaban forzados a estudiar esa carrera o no les gustaba estar ahí. Y yo tenía que comprar el rol de decir, oye, tienes que cumplir un programa. Y al final dicen, no, no tienes que cumplir ningún programa. Entonces te hacen ver a ti cómo tú estás sujeto a roles y a cumplir programas, y entonces pasas por alto lo crucial, lo importante. Entonces me di cuenta de decir, oye, realmente pregúntate si quieres estar aquí. Y eso es una pregunta prohibida cuando la gente tiene tanto miedo, ¿no? Ni siquiera se quiere hacer esa pregunta, porque desnudas todo el montaje. Jesús te decía en los evangelios, por ejemplo, para poner un caso muy claro, dice, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Cuando lo acusaron de haber entrado a una sinagoga y haber cogido pan un sábado o algo así, ¿no? Ahora, si la memoria no me falla. Y entonces, ahí es donde entra esa parte, se dice que humanista, ¿no? Pero es donde esa parte de sanación, de entender que casualidad que esos sean tus alumnos en ese momento, que tú seas su profesor, aunque la excusa haya sido matemática o taekwondo o lo que sea. Y si tú vas entonces con ese propósito claro, tú vas a sacar mucha sanación de eso. Pues Jesús te dice en el curso lo importante de establecer la meta desde el inicio. ¿Qué tal, no? Pero sí, para cerrar, ¿qué tal si como docentes nos preguntamos lo que tú dices? ¿Qué he venido yo a aprender aquí, Jesús? Dímelo, ¿no? Como te dice en el curso, dime qué milagros tengo que hacer, que yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Entonces, si ya tú entiendes que el propósito es ese y no cumplir un programa, el resultado es completamente diferente. Ocurre igual. A lo mejor las formas, 2 se pelean, tú no terminas el programa, el director te chilla, todo, pero tú has sacado una perla de ese día. Entonces es muy importante darse cuenta de eso. Eso me lo pregunté por más de 10 años. Maestro Jesús, ¿qué quieres que haga aquí? ¿Qué quieres que diga aquí? Y ahí tuvo la escuela. ¿Puedo comentar una muy, muy breve, una cosa que Sí, me sí, nosotros impactó? no tenemos problema de tiempo, ¿eh? No, no. Sí, sí, Vale, sí. pero no te ocupo mucho tiempo. Porque hay esa confusión entre sanación, ¿no? Por cuerpo y todo esto, o curso de milagros, a lo que se refiere sanación, que es la liberación de la mente de esta atracción de la culpa. Yo estaba leyendo hace mucho tiempo un libro de David Hawkins, que no sé si se llamaba El poder versus la fuerza o Dejar ir. Es una persona en la comunidad espiritual famoso. Yo creo que él no ha hecho el curso, no lo conozco tanto, pero bueno. Pero me sorprendió el caso. Él ya estaba en mucho estado de paz. Él meditaba tanto que él decidía dejar de meditar porque si no, no se iba a graduar nunca. Él estaba tan contento y tan feliz que, bueno, él se graduó de psiquiatra. Y su primer caso fue una mujer catatónica que la habían visto muchos especialistas, gente de dinero que había recurrido a psiquiatras de renombre, y él era un recién graduado. Y por supuesto que se sintió todo acomplejado ante esa situación, cuenta él en el libro. Pero él tuvo la genial idea de hacerse un lado, de reconocer que era completamente incompetente ante lo que se le venía, e hizo una oración. Y dijo, Dios mío, ¿qué quieres que haga con ella? Y la respuesta que le llegó es, solo ámala. David Hawkins estuvo en presencia, ¿no? No es el cuerpo haciendo el rol, sino completamente presente, recordándose que no tenía nada más que hacer sino aceptar a esa mujer, lo que sea que David Hawkins haya entendido por ámala. No entremos a... Pero estuvo dando su disposición. Y el asombro de Hawkins fue, él dijo 2 cosas claves. Una es, la mujer ya se había sanado. No importa que el síntoma estuviese presente. Se había liberado de su infierno en la mente. Mira qué curioso. Él equipara sanación con una cosa que no tiene nada que ver con la desaparición del síntoma, porque la mujer seguía catatónica, pero también luego remitió el síntoma. La mujer salió del estado catatónico. Y no todas, decía Hawkins, y no todo el mundo que sane tiene que remitir ese síntoma. Él se dio cuenta
que la sanación era otra cosa. Y fíjate qué lección para los que todavía estamos confundidos entre forma y contenido, que estamos equiparando el resultado de nuestro trabajo espiritual, del perdón y todo esto con que las condiciones en el mundo cambien de una u otra manera. Y Jesús nos dice en el curso que no hay nada tan cegador como la percepción de la forma. Es decir, es más importante recordar cuál es tu trabajo y ceñirte a eso que estar viendo a ver si la cosa va como debe o no debe, ¿no? Gracias, es que me vino cuando dijiste esto, Gracias por Henry, me eso. acordé de esto. Me hiciste acordar de un caso, José Vicente, que tenía el caso de un chico que estaba creo que era en segundo grado, primer grado. Fabián, era un chico del colegio que entonces, me acuerdo que tenía el corte de cabello y le quedaban los pelitos aquí arriba así paraditos. Entonces un día llega la maestra, que ya me había mencionado del caso, me dice, Henry, por favor, ayúdame, no puedo dejar el salón solo y se me salió Fabián. Y yo empiezo a buscar y empiezo a preguntar. Entonces, claro, los muchachos de bachillerato, porque el colegio iba de primer año, quinto año, me dijeron, está allá en la estatua. En la entrada del colegio, que era Mariano Picón Salas, estaba un busto de Mariano Picón Salas. Y el hijo de la Gran Siete se monió por el pedestal y se montó arriba de la cabeza donde estaba el busto, allá arriba, él estaba allí. Y yo le digo, Fabián, ¿qué haces tú ahí? Yo soy el más grande del colegio. Entonces yo decía, coño, ahí es cuando, ¿qué hago aquí? Maestro Jesús, ¿qué hago aquí? Entonces, cuando lo invité a bajarse, lo monté en los hombros y lo paseé por todo el colegio, le dije, ahora tú eres el más grande de todos. Y cuando requieras saberlo, me dices a mí y yo te lo recuerdo. Pero también es bueno que recuerdes que, así como eres el más grande, tienes que proteger a los más chicos. Tú tienes que proteger a tus amiguitos de tu salón también. Ya tú llegarás a este momento. Eso me salió decirlo así, no es que, mira que Henry tenía el gran libro, no, me salió. Y algo cambió allí en Fabián. Entonces, como digo, esas son las anécdotas que uno dice, ¿cómo hago? Tranquilo que si preguntas se te dirá. Genial. Gracias, Henry, por compartirlo. Muchas gracias, José, por este tiempo. Gracias por esta charla. Gracias a vosotros. Me encantó conocerte. Sinceramente, me encantó conocer al practicante, como bien dijiste. Y veo que seguís siendo un practicante, que hoy va a poner el perdón de vuelta en uso. Que hoy, para nosotros que ya está cayendo la tarde acá en Europa, está desde la mañana usándolo y mañana sí se despierta acá también. Gracias por eso. Porque Gracias. para mí es gratificante poder compartirlo también. No digo llevarle este mensaje a otros, también me parece sumamente útil. Sí. Agradecerte por tu tiempo y brindarnos desde ya para lo que necesites siempre. Este es tu espacio y si seguramente se pueda repetir la conversa, bueno, obviamente que te lo vamos Sí, a por mí agradecer. encantado. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien y gracias por compartir vuestra práctica y vuestras experiencias. De verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias. Gracias, José Vicente. Bendiciones.